de una persona que salía de su país a los casi 30 años, lo quería hacer. Dije, bueno, ok, si la vida me dice que así tiene que ser, pues lo aceptaré y me acomodaré. Un volver a empezar un poco, como migrantes lo sentimos un poquito más fuertes. Sí, este 2026 empezó para mí. Catadores, feliz año. Bueno, volvemos después de un buen tiempo. Este es un nuevo episodio, el primer episodio de este 2026. Y hay muchas cosas que han cambiado en mi vida y muchas cosas que también han hecho, no sé, han hecho que haga una pausa en los videos, que eso me ha tenido un poco envuelta en demasiadas emociones, pero bueno, ya hoy empezamos con algo nuevo, algo diferente, nuevo año, nuevas experiencias, nuevo pensamiento, eso es lo que siempre nos decimos. Y quiero contarles un poquito de todo lo que está pasando en mi vida, resumido para hacerlo no tan largo. Y bueno, tengo acá cobijitas porque está haciendo muchísimo frío. Entonces, bueno, sin más, empecemos. Hola a todos, hola a ti que me estás escuchando a través de este video. La idea de este podcast se empezó en mi cabeza como este compartir de experiencias, de sentimientos, de emociones de una persona que migra, de una persona normal, de una persona que no tiene, que no es trilingüe, políglota, de una persona que salía de su país a los casi 30 años, a los 29 años, sí, 29 años creo que fue que salí, 28, no, 29, que no tenía un segundo idioma, que venía de un extracto socioeconómico medio, de una persona que de alguna forma había pasado algunas dificultades, que tenía temores, que no había trabajado su ser, que no sabía nada de eso, que tenía un montón de miedos, en fin, una persona normal, común y corriente, como yo sé que muchos pueden estar viendo este video, y quería hablar de eso, de alguien que había salido de su país. Muchas veces encontramos personas cuando salimos del país que simplemente han tenido un estudio como yo, que simplemente terminé la universidad, no tengo un doctorado, un posgrado, no soy especialista bueno, hice un doctorado, pero nunca ejercí en ese doctorado y ni siquiera tengo el título de mi doctorado porque al final nunca lo reclamé en la universidad, entonces, en fin. No tengo así algo extraordinario para salir al mundo y mostrarlo, más que esto, mi talento, mi simpatía y esta pasión que me da de poder compartir las cosas, de poder sensibilizarme con mis experiencias y las de otros. Y ya, es solo eso, es este espacio donde no sé, donde podamos ser nosotros mismos y donde nos conciliemos un poco, nos demos un poquito de apoyo a través de estas pantallas. Para empezar, quiero hablarles de, bueno, cómo terminó el año. Finalmente, en los episodios pasados les había comentado que estaba buscando prácticamente todo en mi vida, que todo en mi vida se cuadrara, y eso era alojamiento, trabajo. Se habían ido personas de mi vida, habían llegado otras, y bueno, todo se estaba sacudiendo, había nuevos proyectos en mi cabeza que quería sacar, que quiero sacar, y bueno, había muchísimas cosas, muchísimos movimientos. Finalmente, gracias a la vida, que tengo ángeles hermosos que me cuidan y guían mi camino, y logré conseguir un lugar donde vivir, logré conseguir un trabajo, no una estabilidad económica, no la tengo, y justo de eso también quiero hablar. Siento que el año pasado fue un año de muchos choques, ¿sí? De muchas que decía, no nos pasa a todos. Llega un momento en la vida, en diferentes momentos de la vida donde nos sentimos, uff, pero me llega esto, y esto, y esto, y esto se va sumando, y uno colapsa. Eso me pasó a mí, eso me sentía, incluso terminé un poco el año con esta sensación de que dejé muchas cosas, cambié de ciudad, cambié de país, y fue un golpe bastante duro porque estaba creando amistades, estaba creando este sentido de familia que, a pesar de haber salido mucho tiempo de mi país, todavía no lo sentía como tan mío.
y creía que lo estaba logrando el año pasado y todo se fue abajo. Entonces sí fue muy doloroso, fue demasiado temeroso y bueno, simplemente tenía que pensar en un bien mayor, qué podría significar para mi futuro algo mejor, una mejor estabilidad, una mejor tranquilidad, una mejor, no sé, mejores cosas, eh, avanzar, expandirme. Entonces dije, ok, hay que salir, tengo que hacer algunos sacrificios y bueno, esa es la vida. El tema es que salgo de aquí, salgo de este lugar, dejo las cosas que estaba construyendo, así que fue como sentir un volver a empezar un poco, no es un volver a empezar, siento que en su momento, o sea, como de primerazo, uno ve o uno se siente así, uff, otra vez volver a empezar de cero, en otro lugar, volver a conocer gente, volver a sentirte si de pronto encajas o no, volver a aprender costumbres, volver a interactuar, volver a abrir tu espacio para que se entienda tu cultura, muchas cosas. Y al final siento que me ayudó mucho a pensar, no, no es empezar de cero, es empezar diferente. Porque cuando salí de mi país por primera vez, uno salí acompañada. La segunda vez que salí de mi país, salí sola, pero fue a enfrentarme a muchísimas cosas y creo que todo ese camino me ayudó para que hoy, bueno, para que en ese momento, en el año pasado, me dijera, no es empezar de cero, es empezar diferente, ya tienes conocimiento de qué es salir acompañada, de cómo eres de esta manera, de cómo es salir sola y enfrentarte a dificultades bastante complicadas y darte cuenta de que pudiste, de que, de que lo lograste, de que avanzaste, de que conociste, de que reíste, disfrutaste, lloraste, pero te secaste las lágrimas y continuaste. Así que este nuevo comienzo no es de cero, es con muchísimas herramientas que te van a hacer sentir muchísimo mejor. No lo niego, el temor existe, el todo amor todavía está, y más porque es volver a una etapa de inicio, que es de construcción, de volver a hacer lo que dije antes, volver a ver cómo se hacen amigos, volver a confiar, volver a aprender de los otros, a que tú puedas ser tú mismo, en este caso para que yo pudiera ser de nuevo quien había construido durante este tiempo, mostrárselo a otro tipo de personas. Entonces, todo eso aún está. Finalmente, el año pasado pude compartir con personas maravillosas que no quería pasar el año sola porque no lo quería hacer, había pasado por muchísimas dificultades o desafíos y realmente sentirme sola no lo quería hacer. Dije, bueno, ok, si la vida me dice que así tiene que ser, pues lo aceptaré y me acomodaré y ya. Pero afortunadamente no, tuve una amiga súper especial que me invitó a pasar Navidad con su familia, pasé también Año Nuevo con mi pareja, entonces como que eso fue algo que de alguna forma me hizo sentir un poquito más fuerte y que disfruté muchísimo. Entonces como que vengo a contarles todo este revolcón de emociones de fin de año, del año pasado, de cómo terminó todo, para empezar con este nuevo año. Y en este nuevo año me siento muy motivada, estoy muy motivada, muy agradecida por todo lo que ha pasado hasta el día de hoy, porque me siento realmente muy afortunada que a pesar de muchas dificultades como sentir esta angustia o esta frustración de no tener dónde vivir, de perder trabajos, de no saber cómo va a acomodarse mi economía, de alguna forma distanciarme de amistades, de volver a tener experiencias nuevas, que eso siempre cuesta un poco, pero bueno, también te llena de mucha felicidad y de muchas sorpresas, volver a como activar todo tu sistema para decir, wow, todo esto existe y disfrutarlo como llega. Entonces, así empezó este año. Tengo muchos proyectos en mi cabeza, pero también está esta sensación de, ¿y será que van a ser bien acogidos o no? Entonces, como que empiezo este nuevo juego de, ok, vamos a enfrentarnos,
pero qué susto, ¿no? Y siento que eso también nos pasa mucho cuando salimos de nuestra zona de confort, independientemente si salimos a un país o no. Claramente cuando salimos a un país se suman muchísimas cosas más, muchísima presión adicional que cuando tú estás viviendo en tu país de origen y tienes a tu familia o a tus amigos cercanos que te soportan. Cuando viajas y te encuentras en un espacio solo, no es lo mismo. Entonces, bueno, todo esto como que viene y choca a la realidad. Entonces, nada, en este momento realmente me siento positiva, positiva, con muchas ganas de hacer muchas cosas, con miedo, con muchos temores, con inseguridades, con preocupaciones, porque este cambio en mi vida que hizo, afortunadamente, como yo les había contado en en algún episodio anterior, eh, aprendí a tener un buen manejo del dinero cuando tuve mis dos super trabajos que me permitieron tener una muy buena estabilidad económica en su momento y creé un gran ahorro para emergencias. Y eso es lo que ha hecho que esta transición o este cambio de vida recientemente no sé, me haga tener un poquito de soporte y pueda vivir un poco tranquila. Porque, claro, como es un nuevo inicio, entonces estoy empezando apenas con un solo trabajo, con un trabajo que no me cubre mis necesidades básicas. Y bueno, poco a poco he ido obteniendo como otros ingresos de aquí, otros ingresos de allá, que han permitido que pueda sustentarme en ciertas cosas, pero no en la totalidad. Entonces, esa es como la mayor angustia instantánea de que los ahorros se acaban, de que tú ves que tu cuenta, la que habías hecho como un gran aporte para ahorrar para diferentes objetivos, muchos de esos objetivos tuvieron que quedar en pausa, tuvieron que cambiar y ves cómo ese dinero se va disminuyendo, disminuyendo, disminuyendo y te genera pues claramente esta ansiedad o inseguridad de que qué va a pasar si no consigues algo más que te equilibre tu nivel económico de vida y que te quedes sin esos ahorros o que te quedes como otra vez en esta, o no otra vez, pero como que llegues a esta parte de estar un poco aruñando, ¿no? Entonces, bueno, eso también me pasa en este instante, pero sí siento que no me puedo quedar solo ahí. Entonces, soy consciente de que tengo responsabilidades, soy consciente de que tengo que hacer, que tomar acción para hacer en realidad lo que quiero, para tener mi estabilidad económica, para poder ahorrar, para poder hacer muchas cosas, para obtener la vida que quiero. Soy consciente de todo eso, soy consciente de la presión que tengo, pero no me puedo quedar solo con eso. Tengo que buscar otras cosas que, no sé, que me llenen de vida, de felicidad, de motivación, de que me jalen a hacer todo eso, porque si me quedo con todos esos sentimientos negativos, pues no voy a llegar a ningún lado, no voy a hacer absolutamente nada y solo lo que voy a hacer es aplastarme, hacerme chiquitica y sentirme mal y quizás volver a cosas de las que yo no quiero, cosas que no quiero volver a repetir. Entonces, por eso como que me animo a tomar acción, a pensar en el resultado que puede ser positivo, a disfrutarme este proceso, porque también es como volver a decir, ok, estoy en este momento haciendo este video, estoy recogiendo otra vez todas las fuerzas, me estoy sintiendo viva de nuevo, entonces ups, qué bonito que pueda volver a sentir todo esto y sentir que estoy construyendo lo que quiero. Pienso que creo que este es como el mensaje para mí de este episodio. Así pasan muchas cosas, así hayan dificultades. Incluso para hacer este episodio he tenido que parar un montón de veces porque algo le pasa a mi teléfono y no sé qué es y siempre se corta. Entonces, bueno, tipo de dificultades que pueden pasar en la vida, unas más grandes, otras más pequeñitas, pero eso es lo que vivimos como seres humanos. Como migrantes lo sentimos un poquito más fuertes, como viajeros se nos puede arruinar un poquito el viaje, pero bueno, es en sí todos los desafíos que hay en la vida y que tenemos que igual superar y tratar de hacerlo lo mejor posible. Este es mi mensaje para el 2026, es decir, sí, este 2026 empezó para mí un poco lento. Quise también empezarlo como así. Antes me ponía demasiadas presiones por muchas cosas, por lo que quería, por los proyectos, porque qué voy a hacer, porque
infinidad de cosas. Y este año dije, ok, vamos a hacerlo tranquilamente, así que esta también es mi invitación para que ustedes que me están viendo, para ti que estás de pronto un poco colapsado, que te sientes solo, que sientes que no hay una solución, un camino, que quieres hacer ese viaje y no sabes cómo va a pasar, llénense de esperanza. Eso es lo que yo estoy haciendo en ese momento porque de las cosas positivas es lo que tenemos para poder avanzar, para poder continuar. De las cosas que nos mantienen un poco escondidos, un poco afligidos. Bueno, sí, eso tenemos que aprender, pero dejarlo ir y ya, y continuar y avanzar. Entonces, gracias por llegar hasta aquí, porque no sé hasta dónde voy a poder estar en este episodio, pero los espero en el siguiente y de verdad que cualquier cosa que necesiten de ayuda, de pregunta, de inquietud, bueno, me la dejan saber y yo con mucho gusto, si puedo resolverla, lo haré, si no, intentamos buscarlo entre todos. Un bonito 2026 y que todo lo que ustedes desean de corazón se cumpla y sea muy positivo, que haya mucho éxito, muchos viajes, muchas experiencias, que eso es lo más importante, y que reconozcamos más a este ser humano que somos, que tenemos, y que lo hagamos muy feliz y lo llenemos de mucha tranquilidad. Y bueno, nos vemos en otro episodio. Bye bye.